Muy buenos días, tardes o noches, alumnos del Colegio Matemático Pascual Saco. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad no va a ser un tema nuevo, va a ser repaso general, porque va a ser por bloques de los temas que ya hemos visto hasta, hasta la semana pasada. Quiero dejar claro que no va a ser todo en un solo video, va a ser por bloques, ¿ok? Y de repente en algunos temas sí se van a repetir porque quiero darle afinidad a esa parte. Además de que ustedes tienen una nueva oportunidad de quitarse las dudas en caso que se hayan quedado con algunas. Así que vamos a comenzar. El primer tema que nosotros vimos conmigo fue móviles. Y habíamos quedado que la fórmula de móviles era distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero muy aparte de esa ecuación, existen otras dos que también se usan. Bueno, existen más, pero existen otras dos que son las que utilizamos en esos ejercicios para darle solución al problema. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, cuando ustedes lean un problema, tienen que interpretar qué fórmula es la que van a usar. Aquí, por ejemplo, dice: dos transbordadoras cuyas longitudes son 180 y 120 se desplazan en sentidos contrarios con velocidades de 7 y 23 metros por segundo cada una, respectivamente. ¿Cuánto tiempo demorarán en cruzarse? Ok, aquí por ejemplo me está diciendo sentidos contrarios, me dice que se van a encontrar, porque se van a cruzar. Entonces me está hablando de la fórmula de tiempo de encuentro. Y la fórmula del tiempo de encuentro es distancia recorrida, ¿ok?, entre la suma de velocidades V1 más V2. Primero que nada vamos a escribirlo de esa manera. El problema en ningún lado me dice cuánto es la distancia, ¿ok? Cuánto es la distancia total. Solamente me dice dos transbordadoras que tienen estas dos longitudes. Entonces, como el problema no me especifica nada, yo tengo que asumir que la distancia es la suma de estos dos. Así de simple. Por si acaso, cuando el problema no te da una distancia, se asume eso. La distancia es la suma de ellos dos. ¿Por qué? Porque no te dice exactamente dónde está el punto medio. Solamente dice que desde un lado están separados 180 metros y desde el otro lado está separado 120 metros. No te dice dónde está el punto medio. Entonces yo digo, la distancia va a ser la suma de ellos dos. Y voy a ponerlo así, miren, el tiempo de encuentro va a ser, la distancia va a ser la suma de esas dos cantidades que están ahí, 180 más 120. Y las velocidades va a ser 23 más 7. Como acá es suma, no pasa nada quien escriba primero. Sumo arriba va a ser 300, sumo abajo va a ser 30, adiós, adiós, tercia, tercia, 1, 10. Y el tiempo de encuentro va a ser de 10. Como todo está en metros por segundos, va a ser de 10 segundos. Y ya tendríamos, ¿no? Digo, mi respuesta se encontrarán en 10 segundos. Se encontrarán en 10 segundos. Listo. Nada más. Ahora, así se aplica la fórmula del tiempo de encuentro. Esa es una de las que vimos. Segundo problema. Rafael demora 2 horas en llegar del punto M a N. Al volver ha recorrido el mismo trayecto pero 8 metros más rápido por minuto. O sea, su velocidad le aumentó, demorando 30 minutos menos. ¿Cuál es la distancia de MN? Aquí sí tengo que recurrir a la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, el paso 1 es que, como acá me está hablando en minutos, y aquí también está en minutos, pues esta hora tengo que pasarlas a minutos. 2 horas son 120 minutos. Lo voy a poner aquí arriba. Entonces, cuando yo escriba mi escenario 1, porque son dos escenarios, o sea, el primero es el de ida y el segundo es el de vuelta. En el primer escenario recorre la distancia en 2 horas con una velocidad v. O sea, le toma 120 minutos. Porque es lo que dice aquí, 120 minutos. No sé cuánto es la velocidad. Pero en el caso del otro, recorre la misma distancia, pero dice que su velocidad aumenta 8. Porque aquí dice, pero 8 metros más rápido por minuto. Eso se entiende como 8 metros por minuto más rápido. Y se demoró 30 minutos menos. Entonces ya no es 120. Es 90. Porque 120 menos 30 me va a dar 90. Y como verán, las ecuaciones son las mismas. Por lo tanto, le digo 120v va a ser igual a 90 por el v más 8. Y me toca resolver aquí para saber primero cuánto es la velocidad. Y después poder calcular la distancia porque me piden la distancia. Continuamos con la multiplicación. Va a ser 120v
va a ser igual a 90V. Aquí va a ser 720. El 90 pasa a restar al 120, lo convierte en 30. 0, 0 se van, tercia, tercia, 24. Los ceros se simplificaron. Y va a quedar 24 metros por minuto. Aquí no es segundos, aquí es por minuto. Porque el problema me está hablando de minutos, entonces aquí es metros por minuto. Yo tengo la velocidad, ahora ya puedo calcular la distancia. Ok, yo digo la distancia, que la voy a reemplazar en la primera, va a ser 120 por 24. Tal cual, 120 por 24. Y eso nos va a dar un total de 1680 metros. Y esa vendría a ser la distancia. Acá pondría respuesta, ¿no? Respuesta. La distancia es de 1680 metros. Siempre recordar, por favor, aquí en el tema de móviles, ya sea que lo estén viendo en RM o lo estén viendo netamente en física, recordar siempre poner las unidades a las variables que le salen. Porque se ponen. En el tema de física se ponen. Y en el móviles también se ponen. Ok, vamos al ejercicio 3. Ok, ejercicio 3 dice: un camión emplea 8 segundos en pasar delante de una persona y 38 segundos en recorrer una estación del metro de 120 metros de longitud. Hallar la longitud del camión. Ahora, aquí igualito que en el otro, en el ejercicio anterior, perdón, vamos a usar la misma ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero ahora, ¿cuál es la distancia? Vamos a poner, miren, escenario 1. Y vamos a comenzar a imaginar la situación. Dice 8 segundos en pasar delante de una persona. ¿Ok? Obviamente que la distancia de la persona es nula, porque es un puntito y el camión pasa así volando, de largo. ¿Cómo mido eso? No tenemos que medir la distancia de la persona, ni cuántos de separación están separados. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es tomar la distancia del camión. Entonces aquí arriba yo voy a poner una X que va a representar a la distancia del camión. O sea, ¿qué tan largo es? Entonces cuando yo pongo aquí, como aquí dice por ejemplo que va a pasar por la persona, entonces solamente está recorriendo el tamaño del camión. Entonces yo digo, este D lo voy a poner acá igualito. Para no generar más letras, va a ser D, va a ser igual a 8, que es el tiempo que se demora en pasar por la persona, y V, que es la velocidad del camión. Y esta D es la distancia del camión, porque es lo que está recorriendo. Y en el caso del escenario 2, aparte de la distancia del camión, está recorriendo una estación del metro. Entonces aquí va a ser D más 120, porque ya no es solamente la distancia del camión, sino es la distancia del propio camión más los 120 metros de longitud que tiene la estación del metro. Y eso va a ser igual a 38 segundos, que es el tiempo, por la velocidad que desconozco. Entonces va a quedar de esta manera. ¿Qué hago yo ahora? Este valor que está aquí lo voy a poner aquí abajo. Y va a ser 8V. Ahora solamente me toca resolver. Este 8V pasa a restar a la derecha. Lo convierte en 30V. Y por lo tanto aquí el V va a ser 4 metros sobre segundo. Eso es lo que les digo que siempre tienen que poner. Es muy importante. Ya conozco cuánto es, entonces ya puedo calcular la distancia del camión. Entonces la distancia va a ser 8 por 4. La distancia va a ser 32 metros. Respuesta. La distancia es de 32 metros. Este ejercicio 4 se los voy a dejar escrito aquí como está. Va a ser puntos y cuando sea la clase en vivo, ustedes me van a decir cuánto le salió.
por privado siempre los mensajes en ese momento. Y lo vamos a resolver en ese momento para ver cuánto le salió. Y comprobar si lo que me mandaron en ese momento coincide con la respuesta correcta. ¿Sí? Los estoy dejando aquí para que lo vean. Póngale pausa al video. Lo pueden copiar. Porque todo esto va al cuaderno. Siempre todo esto va al cuaderno. Y los veo ahí. Vamos al ejercicio siguiente, número 5. Ahora, el segundo tema que nosotros vimos fue el tema de cronometría. O de los relojes. En su caso se llama relojes. Pero relojes y cronometría vienen a ser lo mismo. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, yo les había dicho que para calcular los ángulos en cualquier momento en un reloj entre 2 horas necesitas estas dos expresiones. ¿No? Que es la que todos ya sabemos. Ahora, existen casos particulares en los que no te dan el ángulo, sino solamente dice que las manecillas o se oponen o están superpuestas, ¿no? Hay un ángulo que, o sea, hay un número específico para eso. Y depende de la situación. Aquí, por ejemplo, dice, ¿a qué hora? Entre las 5 y las 6 de la mañana, las manecillas se oponen. O sea, una está al contrario de la otra. Si se oponen, están así. Están así. Eso significa que es un ángulo llano. Porque una está apuntando para la izquierda y la otra está apuntando para la derecha. Es un ángulo llano. Eso quiere decir que el ángulo es 180. ¿Ok? 180. Ahora yo tengo que usar el 5 porque es el inicio. Y yo digo 11m sobre 2 se queda aquí. Y ahora va a ser 5 por 30. Porque este vale 5. Y va a ser 150. Igual que las casas anteriores. Como yo no sé quién es mayor que quién, tengo que restarlo de las dos maneras. De esta manera y me va a dar 180. Y ustedes aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta que aunque yo le esté restando de las dos maneras, el ángulo no puede ser negativo. No puede ser negativo. Entonces esta expresión no cuenta. Porque no hay ningún número que restado con 150 me dé 180 y que sea positivo. No hay. Entonces solamente me quedo con esta expresión. Vamos a jalar por aquí. Va a ser 11m sobre 2. El 150 pasa a sumar al 180. Se convierte en 330. Y aquí sí sale. Aquí sí le puedo sacar onceava. Miren, onceava. Y m aquí va a ser 110. Ok. Y va a ser aquí 110. Normal. No, va a ser 30, perdón, va a ser 30 sobre 2. Y aquí va a ser 60. Yo les dije en un momento de la clase que no podía salir 60, o sea, debería salir menos de 60, ¿no? Pero esa es una de las restricciones o uno de los casos excepcionales, mejor dicho, una excepción, cuando hablan de oponer o que están superpuestos. Va a pasar de que de repente puede salir 60 o puede salir 0, como puede salir 120, pueden salir números exactos. Pero como sale 60, no hay problema, o sea, yo digo ya, 5 más 60 minutos, porque son 60 minutos, son las 6. Entonces simplemente yo digo, respuesta a las 6, las manecillas se oponen. Y tiene sentido. Porque ustedes siempre han visto su reloj a las 6, como está ahí bien, ahí ¿no? alineado. Este ejercicio también se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Vamos a pasar al siguiente. El último de este video. Un reloj da 15 campanadas en 28 segundos. ¿Cuántos segundos le tomará dar 75 campanadas? Y es lo que yo les dije en un momento. Si son 15 campanadas, son 14 espacios. Y a 14 espacios les toca 28 segundos. Quiere decir que aquí hay 2 segundos por espacio. Porque 14 por 2 es 28. Entonces si yo tengo que dar 75 campanadas, así esa es la referencia por si acaso.
Si no quieren hacer los dibujitos, lo pueden hacer así. Van a ver 74 espacios, que yo no sé cuántos segundos le va a tocar, pero se mantiene se mantiene esta expresión. Por lo tanto va a ser 74 por 2, que va a ser 148 segundos. Entonces, le digo respuesta, le tomará 148 segundos. Si quieren lo pasan a minutos y lo ponen en minutos. En dar las 75 campanadas. Y listo, completamos el problema. Como les digo, esto es un recordatorio. Vamos a hacer repaso de los temas para que pulan esta parte. Y nada, jóvenes, esa ha sido la clase de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la clase en vivo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.